Pues bienvenidos sean todos ustedes a nuestro webinar titulado Sistemas de Acondicionamiento de Muestra. Agradecemos mucho que se hayan inscrito. Esta es la primera de una serie de sesiones que daremos. Esta mañana tendremos como presentadores a los ingenieros Cristian Barrios y Daniel Saucedo. Cristian Barrios, ingeniero químico egresado de la UNAM, con 8 años de experiencia en la industria química y de instrumentación. Ha participado en proyectos para sistemas de química analítica, con 5 años de experiencia en Suageloc, México, colaborando con clientes en diversas industrias. Actualmente, Cristian se desempeña como coordinador de servicios en campo, ayudando a los clientes a optimizar sus sistemas toma de muestra. Daniel Saucedo, ingeniero mecatrónico egresado de la UVM, con 6 años de experiencia en Suageloc, México, en el área de ingeniería, en sectores como química analítica, instrumentación y sistemas de acondicionamiento. Ha participado en el desarrollo de propuestas técnicas para sistemas toma de muestra para algunas de las firmas de ingeniería más importantes del país. Y por último, un invitado especial, el ingeniero Jesús Garza, con amplia experiencia en Suageloc, México, en química analítica, que tendrá algunas participaciones a lo largo de nuestro webinar. Adelante, ingenieros, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar. Como bien mencionaba Carolina, es una serie dedicada a la instrumentación analítica y los sistemas de acondicionamiento, un tema muy interesante y muy apasionante para todos los que nos dedicamos al área. Jesús, Daniel, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Cristian, y muy buen día a días. todo nuestro auditorio. Espero que este webinar, los sistemas toda de muestra, les pueda ser de mucha utilidad y les aseguro que aprenderán bastantes cosas. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, pues sin más por el momento, iniciamos. Primero que nada, me gustaría compartirles si este webinar es para ustedes, qué vamos a esperar y qué puntos vamos a revisar. Como pueden ver, pues más que nada estamos enfocados a personal que realiza análisis de laboratorios, que se preocupa por la calidad de sus análisis, que quieren que sus análisis realmente sean representativos, que las muestras que están llevando a su laboratorio realmente estén diciéndonos qué está sucediendo en nuestros procesos. Adicional, para personas que diseñan sistemas analíticos y de muestreo, pues al final es una práctica muy común que tenemos que estar ahí revisando. Vamos a ver buenas prácticas, algunos tipos de diseños estándar que se manejan y también, pues bueno, prácticas habituales que hay en la industria que no siempre son las mejores. Entonces vamos a revisar aquí qué es lo que se recomienda hacer. También si están relacionados en general con instrumentación analítica, tal vez pues ya tienen sistemas trabajando de muestreo y les toca darle mantenimiento o optimizarlos. Seguramente en este webinar aprenderán cosas que sean de valor para poder optimizar sus mismos procesos. Y por último, para gente que realmente quiere garantizar que los resultados de sus análisis sean fiables, puede ser jefe de producción, gerencias que están preocupados por garantizar siempre la calidad de su producto. Como les mencionaba, esta es la introducción a los sistemas toma de muestra. Es una serie de varios webinars que vamos a estar revisando y cada vez vamos a ir especializando más los temas. También vamos a ir revisando aplicaciones más adelante. En este webinar vamos a tocar los fundamentos, dejar las bases claras de qué necesitamos nosotros saber y conocer para poder diseñar y construir uno de estos sistemas. También los factores importantes a considerar de estos tableros, qué es lo que nos preocupa de ellos y qué tenemos que tener siempre en mente, las consideraciones de diseño como las variables de proceso y también en realidad la naturaleza de la muestra, cómo se comporta y cómo debemos de estar atentos a esto para que pues no se nos vaya a contaminar o no vaya a tener ahí alguna alteración. Y por último, vamos a revisar algunos diseños, cómo es que funcionan y su operación, los diseños más estándar que pueden ser utilizados en la mayoría de aplicaciones. Para iniciar, pues nos gustaría empezar discriminando o dividiendo qué son estos análisis y dos distintas técnicas de muestreo. Como pueden ver aquí, pues tenemos dos opciones, ¿verdad? Una es realizar análisis en línea, es decir, tener nuestros sistemas de acondicionamiento
ahí montados en proceso, donde tal vez de varios puntos de muestreo alrededor de la planta llevamos las corrientes de muestra, tenemos probablemente un sistema seleccionador, de ahí lo acondicionamos y lo mandamos a nuestro analizador de proceso. Esta es la parte de análisis en línea, nosotros aquí en SUAGE lo que le llamamos acondicionamiento de muestra, y en este webinar no vamos a estar revisando esta parte, sino que nos vamos a enfocar en la parte de los muestreos manuales, los sistemas extractivos, en donde nosotros tomamos una muestra del proceso, la ponemos en un recipiente, puede ser un cilindro, una botella, y de ahí lo llevamos a nuestro laboratorio. En siguientes sesiones, como lo mencionaba, vamos a revisar la parte de acondicionamiento en línea. Entonces, me gustaría iniciar con un sondeo. Estos sondeos nos ayudan mucho para conocer también su opinión y saber qué es lo que ustedes están viviendo como usuarios y poder enfocar la plática también hacia eso, hacia ese lugar. Entonces, si aquí me ayudan a liberar el sondeo, si me ayudan ahí con sus contestaciones, la pregunta es, actualmente, ¿cómo realiza sus tomas de muestra? Una práctica muy común que es conectando directamente el cilindro a la línea, con su conexión de la válvula, solo tal vez con un par de enchufes rápidos que nos ayuden a conectar y desconectar fácilmente, con un tablero ya dedicado de acondicionamiento y muestreo, o tal vez no están realizando análisis, aunque sería recomendable que lo hicieran. Los invitamos a que nos ayuden, ya está votando el 50% de nuestro auditorio. Como pueden ver, es una pregunta bastante interesante en cuanto a temas no solamente operativos de tener una muestra representativa, sino también de seguridad. En este momento ya tenemos el resultado. Perfecto. Como podemos ver, el 39% eligió la opción C, que es con un tablero dedicado de acondicionamiento y muestreo, lo cual es muy bueno que ya tengan estos sistemas. El 25% menciona que está conectando directamente al cilindro. Como mencionaba, sabemos que es una práctica muy común y ahorita vamos a ver tal vez por qué no es tan recomendable. Y el 28% menciona que no realiza análisis. Perfecto, les agradecemos mucho sus respuestas. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, para iniciar, ¿qué es un sistema toma de muestra? Bueno, estos sistemas son los que nos permiten obtener de manera segura y representativa una muestra que tal vez puede ser en la línea de proceso, tal vez puede ser de nuestra materia prima, en algún tipo de contenedor o recipiente de almacenaje, tal vez en una transferencia de custodia. Necesitamos obtener estas muestras para saber qué composición tienen. Justamente uno de los puntos importantes es siempre mantener su composición química, porque si durante el almacenamiento o el transporte de esta muestra se altera esa composición química, pues bueno, entonces en realidad cuando nosotros realicemos el análisis, aunque hagamos bien nuestra técnica de laboratorio y hagamos todo el procedimiento adecuado, la muestra ya viene alterada. Entonces el punto es siempre estar seguros de que no se está alterando. En general, existen dos tipos de recipientes donde se puede tomar esta muestra, que puede ser un cilindro o una botella. Más adelante vamos a revisar cuándo es que se recomienda utilizar una o la otra. Como mencionaba, es muy importante siempre mantener dos puntos en mente con estos sistemas. El primero es que nuestras muestras sean representativas, que al nosotros realizar la extracción de la sustancia del proceso, realmente sea lo que está pasando ahí, que sí nos esté dando los resultados correctos. Para eso hay que evitar las contaminaciones, cualquier tipo de contaminación que pudiera existir, y también mantener su composición. Y el segundo punto es la seguridad del personal. Muchas veces, como mencionaban en el primer sondeo, que conectando directamente el cilindro a la toma de muestra se hace este procedimiento, pues bueno, si tal vez estamos muestreando un gas peligroso, puede ser corrosivo, puede ser tóxico, puede ser flamable, pues bueno, podría haber emanaciones, emisiones del gas hacia la atmósfera y nuestro personal estaría respirándolo o teniendo contacto con él. Entonces se tiene que evitar que exista este tipo de fugas o de emanaciones hacia la atmósfera.
También la estandarización, capacitación y instrucciones muy específicas de operación facilitan que se cumpla este punto. Aquí siempre me gusta mencionar una frase común que existe entre los que nos dedicamos a la instrumentación analítica, que es que el 80% de los errores analíticos en realidad son imputables a los sistemas toma de muestra, a los sistemas de acondicionamiento, y no en realidad al analizador. Probablemente hoy en día esto cada vez se hace más crítico porque los fabricantes de equipos van aumentando la precisión y van mejorando la tecnología de sus analizadores, mientras que tal vez estamos usando los mismos sistemas de muestreo de hace 30, 40 o 50 años. Entonces, definitivamente, esta sección del proceso para tomar muestras es algo que debemos de tener muy en cuenta para garantizar nuestros resultados. Entonces, Jesús, tú que has tenido tanta experiencia en sitio, en campo, ¿dónde has visto que son estos puntos de muestreo comunes? Bien, pues dicho lo anterior referente a la importancia de tener un muestreo representativo, pues ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde debemos muestrear? Pues podrían ser varios puntos en el trayecto o en el transporte del producto. Como podemos ver en la imagen, vemos la distribución desde la transferencia que llega a un tanque de almacenamiento y puede llegar a un transporte o dentro del proceso, lo cual podría arrastrar componentes o algún producto indeseable, incluso que el mismo material o el producto ya de salida de proceso no sea el deseado. Entonces, los puntos primordialmente son los que vemos en imagen, donde podemos muestrear, donde nos interesa saber cuál es la calidad del material y qué composición es la que tiene. Así es. Podemos ver en la imagen inferior izquierda un típico de instalación. Cuando pensamos en la construcción de una planta, muchas veces nos enfocamos en pensar en el proceso, en cuál va a ser el reactor, cuál va a ser los componentes de la periferia para poder producir. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues nos vemos obligados en la necesidad de poder monitorear debido a estándares de calidad que nos exigen los clientes finales de la producción. Entonces, procuramos tener un sistema de muestreo, pero ¿cómo? Pues el más típico es el que vemos en la imagen, donde consiste en determinadas válvulas con una distribución y una composición de válvula check, válvulas antirretorno, el mismo cilindro, y la línea que va, ya sea el quemador, si fuera un producto que se necesita extinguir, o al venteo, dependiendo. Entonces, esta es la primera idea que tenemos en cuanto a poder monitorear. Aquí vemos otro ejemplo donde mencionábamos en la primera encuesta de cómo monitoreamos, cómo estamos extrayendo la muestra. Pues vemos en la imagen derecha cómo típicamente se puede llevar a hacer con una mano, con un cilindro, con una válvula y tal cual como se ve, conectarlo a mano. Conectarlo, abrir una válvula y llevar la muestra que puede ser representativa o no, dependiendo de diferentes factores. Desde el hecho de ser en una válvula en ambiente, no estamos purgando, tal vez la muestra que vayamos a tomar vaya a ser una muestra que haya sido estanca, haya permanecido estanca en la línea. Entonces necesita cierto recirculamiento para poder ser representativa. Adelante. Bien, iniciamos con el sondeo número 2, el cual se refiere a qué tipo de sustancia es la que muestrean más comúnmente o comúnmente. La primera es sustancias tóxicas, fluidos inertes, que podrían ser en estos dos primeros, pues de alta concentración, por ejemplo, sustancias tóxicas, tanto riesgo operativo como de la integridad de la periferia de los equipos que se encuentran alrededor. La mezcla con baja concentración, menores a 100 ppm,
y combustibles. Bien, los invitamos a que voten, a que participen. Ok. Creo que ya tenemos los resultados. Falta un poquito más. Bien, pues la mayoría fue combustibles, que por naturaleza misma del combustible, pues representa un riesgo, al igual que la segunda opción, que es la de sustancias tóxicas o corrosivas. Ambas representan un alto riesgo de manejo, de control y de almacenamiento. Entonces, estas dos muestras podrían tener diferentes variantes en cuanto a su calidad, en cuanto a el método de extracción, el tiempo de extracción para que pueda ser representativa. Para ello mostramos la siguiente imagen en cuanto a la distribución de componentes para hacerlo más seguro y operativamente más amigable. Adelante, Cristina. Muy bien, en efecto, Jesús, sí, todo eso que mencionas es muy cierto y notamos que la mayoría lleva a cabo un muestreo de sustancias tóxicas o de combustibles, lo cual eso nos lleva a la importancia de una selección adecuada de nuestro sistema, por todo lo que ya mencionaron anteriormente mis compañeros. Al ser sustancias peligrosas, es muy importante que no hubiera ningún riesgo de operación o algún riesgo de falla por una mala selección. Y es por eso que en esta diapositiva tenemos las consideraciones de diseño. Muy bien. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta para el diseño de un sistema toma de muestra? Tenemos 4 puntos que son los mínimos necesarios, podríamos decir así. El primero es condiciones de proceso y comportamiento de la muestra, componentes del sistema, algún servicio especial que requiera este tablero o alguna instrumentación adicional que deberá o podría llevar. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta eso, empecemos a abordar cada uno de ellos. Y empecemos con las condiciones de proceso y comportamiento de la muestra. Con condiciones de proceso nos referimos a la presión de operación, la temperatura, la presión de vapor con la que viene su muestra, la fase de algo de mucha importancia que se necesita saber, la configuración o función. Esto se refiere a, por ejemplo, si nuestra muestra, una vez que se lleva a cabo la toma, regresa al proceso o simplemente la ventean a un lugar seguro o la mandan a un quemador. A eso se refiere con configuración o función. Y muy importante, la composición química del fluido. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de por qué es importante, por ejemplo, el comportamiento de una muestra. En la imagen del lado izquierdo tenemos un ejemplo donde está entrando crudo a una fraccionadora. Y como sabemos, o si algunos no lo saben, se compone de distintos hidrocarburos, los cuales presentan una composición diferente y es importante conocer los puntos de ebullición de cada uno de ellos, ya que, por ejemplo, en el caso de los que tengan, digamos, de un peso más ligero, que en este caso son los hidrocarburos que pueden ser del metano al butano, tienen un punto de ebullición más bajo a que si fueran con un mayor contenido de carbono. Entonces, imagínense que ustedes están llevando a cabo el proceso de toma de muestra de crudo. Si ustedes tuvieran algún problema de condensación, tendrían una muestra que ya no sería representativa. Y es por eso que es importante tomar en cuenta la fase. En la imagen del lado derecho tenemos las 3 fases que más se presentan en un sistema toma de muestra. Ustedes seguramente sabrán las más comunes que son el gas y el líquido. Sin embargo, vemos una tercera que dice líquido volátil. ¿A qué se refiere esta fase? Pues es simplemente un fluido que puede evaporar fácilmente, como lo es el caso del gas LP.
Y ese es un proceso en el cual es muy común el sistema toma de muestra de gas LP y hay que tenerlo muy en consideración con todo lo que estemos haciendo, ¿vale? Y es por eso que es importante todo esto de las fases. Ahora, mi compañero Cristian mencionó al inicio de la presentación que existen dos tipos de recipiente para nuestros sistemas toma de muestra, que se agruparon en botella o cilindro. Pero, ¿yo cómo sé qué tipo de recipiente usar o en qué aplicación debo usar cuál para poder llevar a cabo mi muestreo? Pues es muy simple. Si nos vamos a la norma ASTM D4057, podemos encontrar que para una muestra o un fluido que contenga una presión de vapor por debajo de 14.7 libras, se deberá usar un recipiente tipo botella. Por encima de esta presión de vapor, deberemos de utilizar un cilindro de muestreo. ¿De acuerdo? Muy bien, continuando con el comportamiento de una muestra, esta tabla estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad, debido a que tenemos dos propiedades que pueden cambiar el comportamiento de nuestra muestra, que son la presión y la temperatura. ¿Cómo afecta una u otra? Pues muy sencillo. Si nosotros nos vamos a esta tabla, podemos encontrar que en esta tabla es en función de la presión. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en un gas? Si yo tengo un gas a menor presión, disminuyo la probabilidad de que ese gas condense. Por eso es que tiene la flechita hacia abajo, porque disminuyo esa probabilidad de este fenómeno. Sin embargo, si yo llevo un gas a una mayor presión, ¿qué va a ocurrir? Lo inverso. Voy a tender a que pueda aumentar la probabilidad de que ese gas condense. De manera inversa para los líquidos, si yo tengo un líquido a menor presión, es muy probable que evapore. Entonces, lo más recomendable sería tener un poco más de presión para disminuir este fenómeno. Para el caso de la temperatura, es inverso para cada fase. Por ejemplo, en el caso de los gases, si yo tengo un gas a menor temperatura, voy a aumentar la probabilidad de que ese gas condense. Pero si yo llevo un gas a mayor temperatura, disminuyo esa probabilidad. Entonces, para los líquidos, a una menor temperatura, voy a disminuir la probabilidad de evaporar. Pero si yo tengo una mayor, ¿qué creen que ocurra? Pues muy simple, va a aumentar la probabilidad de que ese líquido evapore. Por eso, muchas veces en los sistemas toma de muestra o incluso en los sistemas en línea, se recomienda que los gases se transporten a menor presión. Disminuye la presión en cuanto puedas y no pierdas temperatura. ¿Por qué? En primer lugar, porque disminuyes el efecto de que ese gas condense y tienes un tiempo de respuesta más rápido. En el caso de los líquidos, la recomendación es inversa. Lo que necesitas hacer es tener una menor temperatura y una mayor presión. ¿De acuerdo? Este es un tip muy importante al momento de diseñar el sistema toma de muestra. Muy bien. Algo que es muy importante en los sistemas toma de muestra es que se tenga el diagrama de fase de la sustancia o de la muestra que ustedes van a llevar a cabo. ¿Por qué? Como les comentaba en el ejemplo del crudo, del muestreo de crudo. Si ustedes tienen una mezcla de fases o tuvieran una muestra que estuviera en condiciones no óptimas debido a presión o temperatura, y lo que podría ocasionar que una de esas mezclas o de uno de esos componentes más bien pudiera condensar, ya no tendría una muestra representativa. Entonces, pongo el ejemplo aquí de un diagrama de fase para la sustancia más simple que existe, que es el agua. ¿Cómo se interpreta un diagrama de fase para aquellos que no estén familiarizados? Muy simple. Nos ubicamos y tenemos que en el eje horizontal
tenemos la propiedad que es temperatura. Y en el eje vertical tenemos la propiedad que es presión. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo agua en el eje de la temperatura a 0 grados a una atmósfera de presión? Lo vamos a tener en fase sólida. Pero ¿qué ocurre si esta misma presión yo la llevo a 100 grados? Va a empezar a evaporar y va a convertirse en gas. Entonces, haciendo una analogía para otro tipo de muestra, si yo me ubicara aquí, supongamos en los 50 grados, ¿en qué fase creen que esté a una atmósfera de presión para el caso del agua? Pues estará en la fase líquida, porque este diagrama de fase me indica que mientras yo opere en esa zona, voy a tener esta fase y no va a haber ningún problema. Es por eso que es muy importante tener estos diagramas y las propiedades de cada muestra que vamos a llevar a cabo para poder evitar esa mezcla de fases y tener una muestra representativa. Yo sé que ustedes podrían preguntarse, oye, pero si yo adecuo mi muestra para poder llevar a cabo una muestra más adecuada tanto para la seguridad del operador, ¿afectará mi análisis? Lo cierto es que no, es más probable que tengas una muestra contaminada por otro tipo de situaciones, como puede ser algún volumen muerto, algún tiempo de respuesta que sea demasiado largo, etcétera. Entonces, siempre hay que acondicionar la muestra, incluso para los sistemas toma de muestra, para evitar ese cambio de fases y que no haya ningún problema. Muy bien. Continuando con las consideraciones de diseño, pero en la parte de composición química del fluido, esto es de vital importancia. Tenemos 3 aspectos aquí. La compatibilidad química. Ustedes, cuando lleven a cabo su muestra, se debe de verificar que cada componente del tablero de toma de muestra sea químicamente compatible, por ejemplo, en una válvula, que tenga los asientos adecuados, el lubricante adecuado, la junta adecuada, que la aleación que estemos usando para el sistema sea la adecuada. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo nos ha tocado hacer sistemas para el caso de las refinerías? ¿Qué tal si yo llevo alguna muestra de HF, por ejemplo? Sería un error fatal meter acero inoxidable en este caso, ¿cierto? Mi sistema podría cumplir en las fases, todo lo que les comenté, pero si no es químicamente compatible tendremos un problema y tendremos un riesgo de seguridad. En el otro punto tenemos lo que es un fenómeno que sí es la adsorción, el cual en la siguiente diapositiva les explicaré un poco más a detalle. Y los servicios especiales, ¿a qué me refiero con esto? Pues normalmente las prácticas estándar serían usar materiales como acero inoxidable y situaciones similares, pero en servicios especiales a lo mejor ustedes requieren que nuestro sistema tenga algún cumplimiento con normativa, como lo puede ser cumplimiento NACE. Y nosotros podemos cumplir con eso sin ningún detalle, con la MR0103 y la MR0175. Entonces, incluso en eso hay que tener cuidado con ese tipo de situación al momento de la selección y el diseño. Muy bien. Como les comenté, que íbamos a abordar el tema de absorción, pero habrá algunos que sepan, algunos que no. Pero la absorción simplemente, como dice en nuestra lámina, es la tendencia de algunas moléculas a adherirse a superficies sólidas, incluyendo las interiores del tubo. En la imagen de la izquierda notamos un tubo en el cual cuando yo llevo a cabo una muestra, ciertas partículas se van adhiriendo, pero ustedes se van a preguntar, ¿qué tipo de partículas están adhiriendo? Pues muy simple, imaginemos que tenemos un gas inerte, como puede ser el nitrógeno, y se va a llevar a cabo un análisis en este gas de H2S, y tal vez este nitrógeno, supongamos que tenemos 2 muestras. Una tiene 120 ppm
y otra tiene 520 ppm de H2S cada uno. Ustedes pueden decir, es nitrógeno, compatibilidad química sería con el acero inoxidable sin ningún problema. El H2S nos podría generar un poco más de ruido el hecho de en el caso de la concentración alta, ¿no? De los 120 ppm. Sin embargo, sigue siendo una concentración baja para poder trabajar con el inox. Podemos usarlo, ¿no? Y podemos dejar a un lado el de 5 ppm, porque si el de 120 ppm es químicamente compatible, pues el de 5 ppm lo será igual. Pero hay un fenómeno que es para su tiempo de respuesta, cuando ustedes lleven a cabo el vaciado de la muestra, por ejemplo, o incluso en la misma toma de muestra. Y lo que va a pasar es que las partículas de H2S, al ser una molécula polar, tienen alta fuerza electrónica que se va a adherir a la superficie del tubo. Y pueden pasar incluso horas o incluso un día hasta que tengamos una muestra representativa. Y este fenómeno es más notorio, ¿qué creen? Para el caso de la baja concentración, porque al ser baja concentración, cuesta más trabajo o pasa más tiempo para que esas partículas, una vez que entra el equilibrio, se puedan desprender y tengamos una muestra representativa. Igual tenemos métodos para poder, perdón, mejor dicho, tratamientos para poder evitar este fenómeno, como lo son los tratamientos Silconer 2000 o 1000, o como se conocen también como Sulfiner o como el Silcostil. Y con esto podemos evitar este fenómeno de absorción. Y es muy importante que lo tomen en cuenta porque es un fenómeno que muchos dejan pasar desapercibido y podrán tener ustedes un problema al tiempo del análisis. Y con esto llegamos al tercer sondeo, que dice, ¿qué variable tomas en cuenta para garantizar que la muestra sea representativa? ¿Toman en cuenta la presión? ¿O quizás la temperatura? ¿La presión de vapor? ¿Compatibilidad química? ¿O toman en cuenta todas las anteriores? Los invitamos a que nos ayuden con sus respuestas, por favor. Vemos que la gente está contestando. Hasta ahorita tenemos un 90%, 91%, en que consideran todas las anteriores. Algunos consideran únicamente la presión, otros consideran la temperatura, pero es un porcentaje bajo. Es curioso, es como les comentaba, no toman en cuenta la presión de vapor y con esto se dan cuenta de que sí es importante. No sé qué opinas tú de estos resultados, Cristian. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, sí, la pregunta también es bastante capciosa porque como bien mencionas, Daniel, pues depende mucho de la naturaleza de la muestra. También va a depender del tipo de sustancia que estemos nosotros trabajando, pues las variables que hay que ponerles principal atención. Pero todas las anteriores creo que sería justamente uno de las respuestas más adecuadas. En realidad siempre hay que preguntarnos de todo, de la muestra que estamos trabajando, cómo pueden afectar todas estas variables. Bien, terminando con la parte ya de lo que es el comportamiento de la muestra, que siempre debemos de tenerlo muy en cuenta. Yo sé que pueden parecer algo básico, pero no está de más recordar todas estas variables y siempre tenerlas ahí en nuestra tablita para saber qué es lo que estamos buscando. Pues vamos a entrar a lo que son ya los típicos de diseño, los típicos de instalación y cómo es que podemos armar estos sistemas. Aquí también vamos a ver cómo es que funcionan y cómo operan y algunas buenas prácticas que siempre debemos de tener. Como bien mencionaba el ingeniero Daniel, pues bueno, en general vamos a tener dos tipos de muestra, que son los líquidos y los gases. Podemos tener el líquido volátil, pero lo vamos a tratar como si fuera un líquido en cuestión de su funcionamiento y su operación. Aquí una buena práctica es que el líquido siempre lo vamos a llenar por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para desplazar el aire que pudiera haber quedado entrampado o cualquier tipo de residuo de una muestra vieja que se hubiera podido quedar dentro de nuestro cilindro. Si nosotros llenamos por la parte de abajo, vamos a poder desplazar ese aire que estaba ahí entrampado.
En los gases va a ser inverso. Siempre vamos a configurar nuestro panel para que se llene desde la parte de arriba. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir desplazar cualquier partícula de líquido condensado que se pudo haber quedado ahí de residuo en nuestro sistema. Como podemos ver, aquí tenemos un diagrama típico del sistema más sencillo. Vamos a empezar a revisar ya sistemas puntuales. Y este es el muestreo simple. Aquí no tenemos ningún tipo de retroalimentación ni nada por el estilo. Ahora, quiero que presten atención, principal atención, a esta válvula. Si nosotros la vemos en el DTI, parecieran ser dos válvulas de 3 vías, pero en realidad es una válvula especial diseñada para este tipo de sistemas, en donde por medio de un mecanismo de engranes conecta los mandos de las dos válvulas de 3 vías. ¿Qué nos va a permitir esto? Que cuando nosotros hagamos la operación con una sola válvula, con un solo mando, los juegos de vía van a ser la operación interna para dejarnos muestrear y ventear. Como pueden ver aquí en la animación, pues bueno, giramos la válvula hacia el lado de muestreo. Cuando lo giramos empieza a correr el fluido. Como en este caso es un líquido, llenamos desde la parte de abajo, aunque también se podría configurar inverso, para que si fuera un gas se llene desde la parte de arriba. Y después, cuando pasamos al punto de cerrado, solamente bloqueamos la entrada de nuestro fluido. Y si se fijan, con el movimiento de una sola válvula de control, vamos también a realizar el venteo. Esta válvula es de suma importancia y quiero ahí que quede bastante claro, porque también nos va a permitir reducir riesgos durante la operación y facilitar la misma operación para la persona, para el personal. ¿Por qué? Porque si tal vez tuviéramos varias válvulas, vamos a suponer que estas dos válvulas de 3 vías estuvieran separadas, podría existir el riesgo de que si no se operan adecuadamente, por ejemplo, la entrada de nuestra muestra quedara conectada con el venteo. ¿Y qué pasaría en esos casos? Pues que estaríamos tirando nuestra muestra. Si va a la atmósfera, podría ser hasta un problema de seguridad. Si va a tal vez algún quemador, pues solo estaríamos desperdiciando nuestro producto. Con este tipo de válvula de varias vías conectadas con este mecanismo de engranes, pues lo que hacemos es facilitar esa operación. Aquí, por ejemplo, podemos ver un típico de instalación de armado de un toma de muestra con purga. En ocasiones, cuando se necesita tener una limpieza a profundidad de nuestro sistema, pues bueno, lo que podemos optar es tener también instalado un gas de purga, comúnmente sería nitrógeno o cualquier otro gas inerte, que nos permita arrastrar cualquier residuo que se haya quedado en nuestro sistema. ¿Para qué? Para así, pues estar seguros de que no vamos a tener un volumen muerto dentro de nuestro panel y que cuando nosotros hagamos el siguiente muestreo, pues bueno, sea representativo y no vamos a tener contaminaciones. Hasta el punto del venteo, si se fijan, la operación es exactamente igual que el sistema anterior. Cuando movemos a esta posición, todo lo que quedó entrampado se va hacia nuestra línea de venteo, pero aquí la diferencia es que cuando abramos nuestra válvula de purga, el gas de limpieza va a entrar a nuestro sistema y va a arrastrar cualquier tipo de sustancia que se haya quedado entrampada. Esto nos permite garantizar que verdaderamente pues, nuestros análisis van a estar siendo representativos y que la extracción es adecuada. En el caso número 3 ya tenemos lo que son los paneles con flujo continuo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si se fijan, ahora estamos usando una válvula de 9 vías. De 9 vías entre comillas, como les mencionaba, son 3 válvulas de 3 vías interconectadas con nuestro mecanismo de engranes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que al momento de nosotros cerrar, si se fijan, se crea un lazo de muestra fresca todo el tiempo. Eso quiere decir que la sustancia va a estar corriendo del proceso hacia un retorno constantemente. ¿Para qué? Para que todo el tiempo haya muestra fresca y no tengamos ahí una pierna muerta en nuestra línea de muestreo. Este tipo de configuraciones se utilizan tal vez en procesos en donde es muy agudo el tiempo que tenemos para tomar la muestra y queremos garantizar que verdaderamente sea fresca. Entonces, esta es otra opción que podemos nosotros tener. Y si se fijan, la operación sigue siendo la misma, aunque ahora tenemos
9 vías para poder hacer este sistema de muestra continua. Aún así, la operación se sigue realizando con un solo mando. Aquí, se fijan, ya vamos a ver como un poco más en realidad cómo es que sería la operación de este tipo de panel. Vamos a tener un sistema similar a algo así. La construcción puede quedar por enfrente, por atrás. Y pues en realidad pueden ver cómo la operación es muy simple. El operador solo tiene que llegar, conectar su cilindro, asegurarlo con el clamp de seguridad, poner la manguera y abrir las válvulas. Una vez que las válvulas estén abiertas, vamos a proseguir a lo que mencionábamos. Movemos hacia el punto de muestreo. En este caso, como es un gas, llenamos por arriba. Esperamos a que la muestra y nuestro indicador de presión ya se presurice, que nos esté indicando que ya tenemos todo el sistema lleno. Cerramos. Igual, venteamos todo lo que pudo haber quedado entrampado en el sistema. Y en ese momento, ya sin ningún problema, nosotros podemos retirar la manguera para que nos permita zafar nuestro cilindro y llevarlo a nuestro laboratorio. Como pueden ver, si recuerdan cómo iniciamos este webinar, mencionábamos dos cosas muy importantes, que es la representatividad y la seguridad del personal. Cuando nosotros ya tenemos un sistema dedicado como este que acabamos de ver dentro de nuestro proceso, estamos garantizando que se cumplan esos dos puntos que son de suma importancia. Obviamente, este tipo de sistemas se pueden hacer tan complejos y tan instrumentados como la aplicación lo demande. En esta ocasión, por ejemplo, estamos usando válvulas manuales, pero si en algún punto se necesitara tal vez poner algún sistema de actuación en donde las muestras se tomaran de forma automática, pues se puede configurar, obviamente. Sistemas tal vez con transmisión de datos para que pudiera estar llegando algún PLC y registrando, también se puede realizar. Entonces, estos 4 diseños son los más comunes, son los que de estándar se deberían de manejar para nuestros sistemas toma de muestra y ahí decidir, lo necesitamos de forma simple, lo necesitamos con flujo continuo, es un gas, es un líquido, cómo lo configuro y también, como bien mencionaba Daniel, tomar en cuenta todo el comportamiento y las variables de nuestro proceso para asegurarnos que no vamos a estar alterando la muestra al traerla al cilindro. Como pueden ver, esta es la opción de gas para flujo continuo y con purga. Igual tenemos nuestra válvula de 9 vías y adicional tenemos la válvula de 3 vías que nos permite limpiar nuestro sistema. Y si se fijan, el juego de válvulas lo único que hace es ir cambiando qué líneas se comunican entre ellas para poder limpiar todo el sistema. Ok, entonces ya nada más como recapitulación de acerca del funcionamiento y la configuración de estos sistemas, ¿qué es lo principal que tenemos que tomar en cuenta? La válvula de muestreo definitivamente es parte del corazón de estos tableros y estas válvulas, como les decía, con engranes van a ser muy importantes tenerlas en consideración. El tipo de cilindro que vamos a estar utilizando, como mencionaba Daniel, si tenemos una mezcla de gases con muy baja concentración y además tenemos una sustancia polar, pues bueno, sería muy importante tomar en cuenta algún tipo de tratamiento, como sería los Silconert, el Silconert 2000, Sulfinert, Silcoestil. La aleación, obviamente, por cuestiones de compatibilidad química, Monel, Hastelloy y tal vez hasta un cilindro recubierto de teflón en ciertos casos. Y adicional, se tienen algunos elementos de seguridad, por ejemplo, para los líquidos volátiles, lo que podría ser el tubo de derrame, que es muy importante siempre tenerlo en consideración cuando se está trabajando con esas sustancias. Discos de ruptura integrados en las mismas válvulas, por si tal vez en el transporte se llega a presurizar el cilindro, pues bueno, no queremos que vaya a haber un accidente y el cilindro se pueda abrir. Entonces, considerar también discos de ruptura o válvulas de alivio dentro del sistema, pues también es bastante recomendable. Y obviamente, pues toda la opción de productos de instrumentación que se requiere tomar en cuenta para condicionar la muestra como se necesite. Por ejemplo, enfriadores, en casos de que nuestra muestra sea muy caliente, estamos trabajando con, no sé, vamos a decir vapor en una central de generación de energía
y nosotros tenemos tal vez sensores que soportan máximo temperaturas de 40, 50 grados centígrados, pues bueno, no podemos alimentar directo esa muestra de vapor a nuestro sensor, ¿verdad? Entonces necesitamos incluir en este tipo de sistemas condensadores, enfriadores que nos permitan llevar y acondicionar la muestra a lo que nuestro analizador nos pide. Aquí le cedo la palabra a Daniel. Ya por último vamos a revisar algunos sistemas de muestreo ahora con botella. Como mencionaba él, dependiendo de la presión de vapor de nuestra muestra, podemos elegir si utilizamos un cilindro, que son los que ya revisamos anteriormente, o una botella. Este es el caso de botella. Adelante, Daniel. Muy bien. Efectivamente, ya vimos los sistemas con recipiente tipo cilindro y ahora veremos los recipientes tipo botella. En este caso vamos a mostrar 4 configuraciones. La primera de ellas, como pueden notar, es muestreo simple. ¿A qué se refiere? Pues simplemente consta de una válvula especial, la cual viene la muestra y ahorita cuando vean la animación podrán notar que la válvula está cerrada. Ahorita en este proceso no tengo comunicación de mi entrada con mi venteo y tampoco estoy llevando a cabo la toma de muestra. Cuando yo abro la válvula, empiezo a llenar. Y con esta válvula lo que logramos es que en cuanto yo decida que dejó de muestrear, la válvula tiene un retorno por muelle. ¿Esto en qué nos beneficia? Pues nos beneficia en evitar errores por parte del operador. ¿A qué me refiero? Que si es una válvula simplemente que hay que estarla manipulando para hacer el cierre de manera manual, habrá un problema porque qué tal si el operador se distrajo unos segundos y dejó la válvula abierta. Y como la mayoría de ustedes pudieran estar llevando a cabo una muestra de una sustancia peligrosa, imagínense lo que puede ocurrir ahí y todo lo que se está perdiendo. Entonces, este es el muestreo más simple que tenemos, ¿vale? El siguiente muestreo implica, como en los sistemas con recipiente tipo cilindro, una purga que es llevada a cabo con esta válvula. Como pueden notar, tenemos el bloqueo de la válvula. Simplemente podemos decidir qué es muestreo o purga. La purga la lleva a cabo con este sistema de acá, que puede ser un gas inerte como nitrógeno, el cual se regula mediante un regulador de presión, valga la redundancia, y llegamos a esta selectora, que es esta válvula de acá. Entonces, cuando yo llevo a cabo el proceso, en proceso cero, como les comentaba, no hay comunicación. Yo cambio mi válvula a muestreo y llevo a cabo el accionamiento de la válvula de botella, ya tengo mi muestra. Pero si yo requiero hacer una purga, simplemente con la válvula de muestreo, de 3 vías, perdón, hago la purga, obviamente con la válvula de botella previamente accionada, y llevo a cabo esa purga de manera segura. Las otras dos variaciones son muy similares a estas dos, pero ¿en qué cambia? Simplemente que la muestra siempre está fluyendo de manera continua. Aquí ustedes pueden notar que aunque yo no estoy llevando a cabo en este momento el proceso de muestreo, la muestra sigue retornando a proceso. Hasta al momento que yo decido, como comentó Cristian, de que ya puedo tener siempre una muestra representativa, simplemente acciono la válvula y llevo a cabo el muestreo como en el sistema número 1, como en el muestreo simple. Muy bien. Y como les dije, la otra opción que tenemos es la misma configuración que el sistema 2 con una purga, pero en este caso, de igual manera, la muestra siempre está regresando a proceso. Y es exactamente el mismo principio. Llevo a cabo la muestra y pueden notar aquí en la animación que la muestra de todos modos siempre está retornando. Está en ese ciclo.
pongo mi válvula en posición de purga y llevo a cabo el proceso de purga. ¿Qué opciones tenemos en este tipo de tableros? La botella puede llegar a configurarse en distintos tipos de capacidades, como pueden notar, 50, 100, 250, 500 o 1000 centímetros cúbicos, o incluso también se manejan en unidad de onzas. De igual manera, existen variedad tamaños de aguja. Eso nos ayuda mucho para el tiempo de respuesta que queremos llevar a cabo en nuestra toma de muestra. Y lo más importante, que es una válvula con mecanismo de retorno por muelle. Como les comentaba, esto con la finalidad de evitar un error por parte del operador. Muy bien. Y con eso pasamos al sondeo número 4. ¿Consideran que existe oportunidad de optimizar sus sistemas toma de muestra? ¿Ustedes creen que sí o que no? Los invitamos a participar, por favor. Así es, Daniel. Con todo lo que hemos visto, consideran que se podría optimizar, es decir, tener en cuenta otros componentes, incluso otra distribución de los mismos para poder optimizar sus muestras, si lo consideran. Incluso llevar a cabo prácticas de toma de muestra segura. Bien. 65 ya votado. Esperamos los resultados. Muy bien, muchas gracias por su participación. Como podemos ver, el 98% comenta que sí, se puede optimizar. Bien, hablando acerca de un sistema complejo, ya hemos visto diferentes disposiciones de las válvulas, cómo se distribuyen, incluso cómo podemos echar mano de los beneficios de cada uno de los componentes OAGELOC. Mencionamos, ya para sistemas complejos, si bien tenemos diseños estándar, también podemos llevar a cabo diseños hechos a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Contamos con un departamento de soluciones integradas, el cual puede desarrollar de cero su proyecto de toma de muestra, es decir, con alguna serie de datos que más adelantito vamos a ver, informativos para poder hacer un cálculo, para poder tener la filosofía de operación del mismo. Y pues podemos darles la asesoría de cómo poder mejorar o optimizar su sistema actual. Pueden cambiar la siguiente lámina. Bien, entonces esta es una guía rápida de selección. Es decir, cuáles son las variables y los puntos importantes para poder hacer la selección del sistema, independientemente si se quiere customizar, es decir, si se quiere hacer a la medida, si tiene algún otro componente, incluso un sistema de acondicionamiento en caso de que la muestra llegue a alta temperatura o que la temperatura se necesite elevar. Puede ser la aplicación, la presión de vapor, la fase del fluido, es decir, si está en fase líquida o fase gas. Y aquí hay más, Daniel. Así es, Jesús. Como mencionaban, esta es una guía de selección que nos puede ayudar para poder brindarles una mejor asesoría. En este caso, la compatibilidad química se refiere a qué tipo de fluido están manejando o si tuvieran la composición de lo que están llevando a cabo y en qué condiciones viene. Eso es de mucha utilidad para poder llevar a cabo la verificación de la compatibilidad química. Y datos también muy importantes es en qué condiciones viene su línea de proceso, por ejemplo, en cuanto a temperatura y presión, y a qué presión y temperatura quieren llevar a cabo la muestra para ver si no habría algún problema por algún cambio de fase o algún tema de estos. ¿Tú qué opinas, Cris?
Y por último, pues bueno, siempre tener en cuenta el volumen, porque eso va a determinar la capacidad de nuestro recipiente, es decir, cuánto volumen necesitamos para hacer nuestras pruebas, si solo vamos a correr una o son 10, si necesitamos almacenar, porque en muchas ocasiones por cierto tiempo se necesitan almacenar esas muestras. Entonces siempre el volumen es muy importante. La concentración de la muestra, porque como ya veíamos, de eso depende si vamos a usar algún tipo de pasivado, si necesitamos poner algún tratamiento especial a los materiales. Y por último, como vimos ahorita en todos los ejemplos y los diagramas, la configuración. Si necesitamos que tenga venteo, ese venteo a dónde va a ir, la purga, flujo continuo. Es decir, hay una variedad impresionante de configuraciones y dependiendo de lo que su aplicación y su proceso dicte, vamos a diseñar lo que es más adecuado. Esta guía, pues bueno, también ya en correos posteriores a este webinar, les podremos hacer llegar algunos artículos con buenas prácticas de configuración y de selección y esperamos que sean de valor. Con esto, pues bueno, llegamos al final de lo que es nuestra primera sesión de sistemas toma de muestra. Como lo mencioné al principio, son los fundamentos y dejar las bases claras para que en siguientes sesiones podamos ir escalando en nivel de complejidad y tal vez ver aplicaciones ya mucho más complejas con cloro, por ejemplo, el sistema que veíamos de amoníaco, gases ya mucho más agresivos, vamos a decir. Entonces los invitamos a que queden atentos a nuestras redes sociales, que queden atentos a las campañas para que puedan inscribirse a siguientes sesiones. Con eso finalizaríamos y esperamos a ver si por ahí hay alguna pregunta. Perfecto, pues muchas gracias a Cristian, a Daniel y a Jesús, que esta mañana nos compartieron este tema tan interesante. Y pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas. La primera, ¿cómo puedo evitar que la muestra se solidifique o condense en el cilindro al transportarla? Bien. ¿Cómo podemos evitar que se condense la muestra, verdad, Caro? Que se cortó un Sí, poquito. ¿cómo puedo evitar que la muestra se solidifique o condense en el cilindro al transportarla? Ok, pues como mencionaba Daniel, en la tabla de temperatura y presión, esas dos variables son parte de lo más, vamos a decir, de lo básico para poder evitar que existe esta condensación. Si nosotros mantenemos una presión y una temperatura adecuada con nuestro diagrama de fases, pues vamos a evitar que exista ese problema. Ahora ya en cuestión práctica de los productos, pues se podrían utilizar distintos métodos, vamos a decir algún tipo hasta de recubrimiento, de enchaquetado, que nos permita mantener esa temperatura de la muestra lo suficiente para que llegue al laboratorio. Exactamente. Perfecto, gracias. Otra pregunta, ¿qué tipo de recipiente recomiendan para tomar muestras de gas natural con concentraciones menores de 200 partes por millón de H2S? ¿Quieres responder, Daniel? Sí, así es. Bueno, en caso a la configuración del recipiente, como les mencioné en el gas LP, que se considera como líquido volátil, el tipo de recipiente sería tipo cilindro. Por la parte de la concentración, sería en función de la presión parcial que pudiera ejercer el H2S, que es más independientemente de la presión, de la concentración. ¿A qué me refiero con esto? Que en el cilindro yo puedo tener esas 200 ppm de H2S y el fenómeno de absorción, lo que yo primero que tomaría en cuenta sería un tratamiento adecuado para el cilindro. Y segundo, verificar que la presión, en este caso si voy a usar acero inoxidable, la presión parcial que ejerce el H2S no supere lo que dicta la norma, que en este caso es la NACMR 0175, no supere lo que dicta la norma en ese caso. Que en este caso, si mal no recuerdo, los cilindros toma de muestra no tienen restricciones en la presión parcial, porque recordemos que la NACE tiene dos tablas para el acero inoxidable, que es la A.2 y la A.4, y difiere en la presión parcial que soportan. La A.2 tiene ciertas limitaciones y la A.4 es libre de concentración es libre de presión parcial del H2S. Esas son las variables que yo tomaría en cuenta. Entonces sería recipiente tipo cilindro. Si tuviera algún tema de absorción sería con un tratamiento.
y nada más en las condiciones de proceso a las que la estaremos muestrando para verificar la presión parcial. Muchas Así gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta. ¿Ibas a comentar algo, Cristian? No, así es, justamente también, pues nada más tomar en cuenta el tema de la corrosión que pudiera ejercer, es lo que se refería Daniel ahí con ver que no supere ese valor. Ah, perfecto. Tenemos otras dos preguntas, tenemos un poco de tiempo. ¿Qué estándares se deben considerar para el diseño de los sistemas de muestra? Ok, como mencionaba Daniel, hay varios ASTMs, sobre todo, de hecho, si regresamos rápido a la lámina, va a tardar un poquito, disculpen. Pero hay una STM que nos marca específicamente los sistemas de muestreo manual. La STM de 4057 habla específicamente acerca de distintas consideraciones que hay que tener para hacer este tipo de muestreos. Entonces, este sería un primer, vamos a decir, un primer punto de consulta. De ahí, pues bueno, existen distintas en la literatura hay bastante, de hecho Swagelok tiene un libro especializado en sistemas de muestreo y se podría ya empezar a revisar otras fuentes. Tú, Daniel, cuando haces los diseños, ¿qué es lo que normalmente consultas? En efecto, lo que se consulta es esta norma. Sin embargo, esto solamente aplica para los gases a base de petróleo. Como mostraron en la imagen, en la diapositiva, en la última imagen, un sistema complejo que era el sistema de amoníaco. Cuando Jesús expuso sobre este tema de que es un sistema más complejo, ya no podríamos tomar en cuenta esta norma. Incluso dependiendo del tipo de servicio, va a ser el tipo de norma que tenemos que seguir. Porque, por ejemplo, como les comento, en el caso de amoníaco, es una norma en la cual, como pueden ver en la presentación, no tiene ningún recipiente tipo cilindro ni botella. Es un proceso exclusivamente que es por una norma CGA. Incluso en este caso hay que llevar un control adecuado. Con la parte derecha tenemos un gabinete de control con un PLC. Entonces, la respuesta creo que es un poco general. Tendría que depender de lo que estén muestreando. Y con base en eso, decidir qué norma es la que se apegaría. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. ¿Tenemos espacio para otra pregunta? Para atenuar el fenómeno de absorción de las muestras polares sobre la superficie del cilindro, ¿puedo llevar a cabo calentamiento o esto altera la composición de la muestra? Hay una pregunta muy interesante. De hecho, se tiene la idea, en muchas ocasiones, que justamente al calentar vamos a desprender las partículas que se pudieron haber fijado en la superficie del tubo. Y sí, en muchos casos es cierto y de cierta forma puede ayudar a que no se tenga tanto este fenómeno. Pero el problema es que si la muestra también se afecta por esta temperatura y podemos arriesgarnos a que exista un cambio de fase, pues podríamos estar alterando la composición. Entonces, igual, dependería de la naturaleza de la muestra, particularmente habría que analizar el caso, pero lo más adecuado sería más bien manejar un tratamiento, porque de esta forma vamos a decir que ya es una solución de raíz, ya no es solamente algo de proceso, sino que el mismo material está diseñado para tratar con pues sustancias que tienden a absorberse a la superficie. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. ¿Tendríamos espacio para una última o ya estamos pasados de tiempo? Adelante, sí, sin problema. De todas formas, bueno, mencionar que si hay más preguntas, con gusto después nos ponemos en contacto con cada uno personalmente para poder atender. Perfecto. Para los sistemas que tienen un tablero de muestreo, ¿estos pueden ser móviles o deben ser fijos en la parte del proceso? Bastante interesante. La respuesta puede ser ambos. Ustedes pueden tener un sistema que esté fijo, en el cual esté cerca de su línea de proceso y llevar a cabo toma de muestra. Sin embargo, también tenemos la opción de ofrecer un sistema portátil. En este caso no es mediante una platina, sino mediante una especie de, llamémosle, de portafolio, donde ustedes pueden llevar cargando su sistema y pueden ir a cualquier laboratorio a tomar muestras y llevarlo sin ningún problema.
No sé Así si quieras es. añadir algo más, Cris. Sí, de hecho hace poco nos tocó diseñar un sistema así para gas LP, en donde iban a muestrear en distintas gaseras y entonces necesitaban tomar sus muestras para posteriormente llevarlas a su laboratorio. Y tiene sus pros y sus contras. Obviamente, una de las ventajas de los fijos, que ya están en el punto de muestreo, es que normalmente también ya se tiene una instalación fija para poder llevar la muestra al tablero. Es decir, ya tenemos los tubos, mangueras, lo que sea necesario para llevar esa muestra al tablero. En el sistema portátil en ocasiones eso no se tiene, entonces se tiene que adaptar un poco más. Y lo que nos ha sucedido es que también muchas veces no se tiene una línea de retorno a proceso o un venteo seguro. Entonces, dependiendo la sustancia, pues bueno, hay que analizar qué es lo más adecuado. Pero por cuestiones de facilidad de transporte y solo manejar un solo sistema para varios puntos, sí se puede configurar, como dice Daniel, en un portafolio industrial de seguridad y ahí adentro llevar el mismo sistema configurado. Perfecto. Pues qué preguntas tan interesantes y qué bueno que hemos podido dar respuesta. Les vamos a estar compartiendo la presentación y el video por si ustedes quieren volver a repasar esta charla en los próximos días. Y les vamos a invitar, en breve van a recibir una encuesta al finalizar el webinar. Les pedimos de favor que nos ayuden, es una encuesta de satisfacción para poder seguir brindando webinars de interés para todos ustedes. Les agradecemos nuevamente mucho y que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.